Bueno, como todo principio tiene un fin, esta es nuestra última presentación de este curso y se enfoca sobre la introducción al modelaje epidemiológico que no solo utilizamos en análisis de riesgo, sino en otras actividades, como veremos más adelante. Bueno, empezamos por la definición de un modelo epidemiológico. ¿Qué es este tipo de modelos epidemiológicos? Son prácticamente una representación matemática o lógica de la epidemiología de la transmisión de una determinada enfermedad o plaga entre las poblaciones susceptibles o expuestas a un determinado riesgo en el tiempo y en el espacio. Eso correspondería a la definición de un modelo epidemiológico. El modelo epidemiológico tiene varias consideraciones que deben tomarse en cuenta. Hay diferentes tipos de diseños. Existen los modelos dinámicos de población, que estos realmente se enfocan a analizar los cambios en la estructura de una determinada población, ya sea humana, animal o vegetal. Los modelos de riesgo, como el que nos compete en este curso, que son los análisis de riesgo, los cuales describen desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo el riesgo que puede representar la introducción de una determinada enfermedad o plaga en una población específica, es decir, la identificación de ese peligro y la estimación de sus consecuencias. Otro modelo epidemiológico son aquellos modelos de análisis que son utilizados prácticamente para identificar asociaciones epidemiológicas entre la ocurrencia de enfermedades y sus factores de riesgo. Y un cuarto tipo de modelos son aquellos económicos que consideran los valores económicos y cuál sería la asignación de recursos necesarios para poder atender el evento que se tenga bajo estudio. Entonces, en términos generales, un modelo epidemiológico pueden ser dinámicos de población, modelos de riesgo, de análisis de riesgo, modelos de análisis para identificar asociaciones epidemiológicas y modelos económicos. ¿En dónde radica la importancia del modelaje epidemiológico? Este ha sido utilizado desde hace varias décadas para simular la dispersión, la transmisión de determinadas enfermedades o plagas en poblaciones animales, vegetales e incluso humanas, especialmente en aquellas que representan una zoonosis. Son otro factor muy importante que se vinculan tanto la población humana específicamente con la población animal. También un modelaje epidemiológico nos va a permitir identificar diferentes hipótesis sobre el comportamiento de una determinada enfermedad o plaga para que ésta sea o pueda ser conceptualizada y evaluada en función del impacto que tendría y cuáles serían las respuestas que requeriríamos ante una intervención de este evento adverso. También el modelaje se utiliza para la evaluación y la eficacia de las medidas de control, es decir, vamos a evaluar lo que estamos haciendo para controlar, para prevenir o para erradicar alguna plaga o enfermedad, pero también nos permiten calcular o inferir la magnitud, la duración y el alcance geográfico que podría tener un brote de esta naturaleza en el contexto que tengamos bajo estudio. Y también los modelos epidemiológicos son por lo general más útiles antes de que ocurra un evento adverso, es decir, antes de un brote. Sin embargo, para esto tendríamos que llevar a cabo el análisis retrospectivo, planificar de manera adecuada el tipo de emergencia y la atención de la misma y los recursos disponibles y en su caso que tendríamos que obtener de manera inmediata ante una emergencia. El modelaje epidemiológico también permite que de una manera simple y sencilla podamos explicar y predecir
cómo está el comportamiento del patrón de diversas enfermedades y plagas, ya sean endémicas o algunas que no estén presentes en nuestra zona o en nuestro país. También nos permite simular brotes de enfermedades y plagas en diferentes poblaciones, y también para evaluar y desarrollar diferentes estrategias que nos permitan manejar el riesgo, prevenirlo, controlarlo, y en algunos casos, dependiendo de los programas sanitarios y salud pública, tender a erradicar estos peligros identificados de plagas y enfermedades. ¿Para qué aplicamos los modelos epidemiológicos? Bueno, un punto que es fundamental, muy importante, claro, no el único, pero muy importante, es que los modelos epidemiológicos nos permiten controlar de una manera más eficiente las enfermedades y las plagas. Obviamente también nos permiten su prevención y en su caso la erradicación. ¿Y cómo puede llevarse a cabo esto? Bueno, realizando análisis retrospectivos de brotes anteriores y llevando a cabo una evaluación de las estrategias de control aplicadas para ver qué es lo que tendríamos que llevar a cabo en un futuro ante un evento adverso. También realizar evaluaciones de estrategias en situaciones diferentes, ya sea en países o con diferentes tipos de productos, condiciones de riesgo, etcétera. Evaluación de necesidades de recursos, tanto físicos, de infraestructura, de presupuesto, etcétera, para cada una de las estrategias planteadas en este tipo de control de enfermedades y plagas. La evaluación de riesgos para identificar las áreas prioritarias de estos eventos o potenciales eventos adversos, para evaluar la eficacia de las estrategias de vigilancia epidemiológica, ya sea a nivel activo o pasivo, para capacitar mediante ejercicios epidemiológicos realistas, es decir, presentar modelos epidemiológicos a través de la capacitación que permitan más fácilmente el entendimiento de estos modelos y de la atención prioritaria, ya sea antes del evento, durante o posterior al evento adverso. Para apoyar y asesorar técnica y científicamente durante una epidemia, es decir, ya tenemos el evento, pero durante el evento adverso podemos también desarrollar modelos de simulación para saber su comportamiento, identificar factores de riesgo e implementación de medidas de mitigación, y también nos permite predecir los patrones de difusión, de introducción, de establecimiento y de exposición de peligros identificados en poblaciones susceptibles a esas enfermedades o a plagas bajo estudio. Los modelos de simulación también los utilizamos para generar hipótesis, ¿sí? Y por supuesto para su comprobación, como ya lo mencionamos anteriormente, para realizar la capacitación o llevar a cabo asesoría sobre los riesgos potenciales que puedan estar vinculados a la introducción de enfermedades o plagas exóticas para una determinada región o para nuestro país. También nos permiten los modelos epidemiológicos evaluar el impacto sanitario, económico, comercial, social, cultural, político, entre otros, y las estrategias de prevención, control y erradicación aplicables o aquellas que aplicamos en un momento dado, y evaluar esas áreas de oportunidad. Y también nos permiten evaluar, identificar la eficacia de los programas de vigilancia epidemiológica. Es decir, podemos contar con programas específicos de vigilancia epidemiológica, ya sea tanto activa como pasiva, algunas de las dos, pero también estos modelos de simulación, estos modelos epidemiológicos nos permiten evaluar esa eficacia, esa eficiencia de estos programas de vigilancia, y por supuesto para encontrar esas medidas de oportunidad, áreas de oportunidad para su modificación o fortalecimiento, o incluso en algunos casos para su establecimiento cuando no contamos con vigilancia epidemiológica específica para los factores de riesgo que estemos analizando. En términos generales, estos modelos epidemiológicos los podemos utilizar de manera retrospectiva y prospectiva. De manera retrospectiva se utilizan cuando intentamos cuadrar ciertas ecuaciones matemáticas con los datos epidemiológicos y con la interpretación cuantitativa.
Y de manera prospectiva puede ser el estimar, el evaluar de manera predictiva con el fin de poder pronosticar el curso de una enfermedad o plaga que se pudiera introducir o que se introduzca a nuestra región o país. ¿Cuáles son los tipos de modelos epidemiológicos de los cuales podemos echar mano? Primero, hay que considerar que estos modelos epidemiológicos pueden variar desde modelos matemáticos deterministas hasta modelos más complejos, como los que utilizamos en las simulaciones estocásticas que vimos en el ejemplo del módulo anterior mediante el uso del at-risk, correr este tipo de simulaciones estadísticas. Este enfoque del tipo de modelo a utilizar va a variar dependiendo de cuál es el objetivo del estudio y de la experiencia del modelador. Los modelos epidemiológicos se pueden clasificar conforme al tratamiento que se utilice respecto a ciertas variables, es decir, la variabilidad, el azar y la incertidumbre que vayamos a utilizar, de tal forma que esto nos va a establecer si el tipo de modelo epidemiológico va a ser determinista o estocástico. En cuanto al tiempo, podemos utilizar modelos de intervalos continuos o discretos. Desde el punto de vista espacial, si son, como su nombre lo indica, modelos espaciales o no espaciales. Y otra parte importante es conforme a la estructura de la población bajo estudio, es decir, si esta es homogénea o es heterogénea, es decir, lleva una mezcla. Y en el caso de los modelos estocásticos, se deberán forzosamente incorporar la variabilidad natural y la incertidumbre, como lo vimos en el módulo anterior, es decir, en los análisis de riesgo cuantitativos. Dentro de los tipos de modelos epidemiológicos, ya mencionamos, pueden ser modelos continuos conforme al tiempo, modelos discretos, pueden ser modelos espaciales, pueden ser homogéneos o heterogéneos, pero también es importante que consideremos que pueden representar desigualdad entre las diferentes clases o grupos de la población, como ya lo mencionamos anteriormente, es decir, que exista una mezcla heterogénea de diversas poblaciones expuestas a ese riesgo identificado. ¿Cómo podemos construir este modelo epidemiológico? Primero hay que entender que la selección del modelo va a depender de varios factores. Primero, el conocimiento adecuado de la epidemiología de la enfermedad o plaga. Y ya lo analizamos previamente. Aquí es donde tenemos que aplicar nuestros conocimientos sobre la triada epidemiológica, la historia natural de la enfermedad y la cadena epidemiológica, entre otros, como son los factores de riesgo asociado. Para seleccionar el modelo también debemos de evaluar la cantidad y la calidad de los datos disponibles, técnicos y científicos. Recordemos que esto es muy importante en los análisis de riesgo, en nuestro modelo epidemiológico. Y especialmente la experiencia que se tenga en el modelaje epidemiológico. Estos tres puntos nos van a permitir construir el modelo epidemiológico adecuado conforme a esos factores analizados. Adicionalmente, para la construcción de un modelo epidemiológico debemos evaluar que el añadir elementos en este modelo puede incrementar la complejidad sin que necesariamente mejore su calidad. Y por otra parte, el que ignoremos factores que son importantes en la epidemiología de esa enfermedad, de esa plaga, de ese peligro identificado, puede producir un modelo erróneo y por lo tanto resultados sesgados y equivocados. Y una etapa que es muy importante en el desarrollo de un modelo epidemiológico es el proceso de verificación y validación. Esto es un punto muy importante que no debemos perder de vista. No es solo construir el modelo, sino posteriormente verificarlo y validarlo. Vamos a ver más adelante cómo llevamos a cabo estos dos factores. En esta diapositiva podemos observar el diagrama esquemático que deben cumplirse de manera general durante las etapas del modelaje epidemiológico.
determinar los cuestionamientos que van a ser abordados en el modelo, evaluar la calidad y cantidad de la información, el desarrollo del modelo conceptual, construir la aplicación de este modelo, determinar si este modelo, tal como se aplica, hace para lo que fue diseñado para hacer, es decir, vamos a verificar que sea un modelo biológico y lógico de ocurrencia en la naturaleza, utilizar la información disponible e incluso otros recursos para interpretar parámetros diferentes en el modelo, determinar si este modelo, como ha sido elaborado, cumple con los requisitos de que represente gráficamente el modelo biológico de ocurrencia en la naturaleza, llevar a cabo el análisis de sensibilidad para evaluar el impacto y la importancia de los parámetros de entrada utilizados en los parámetros de salida y, por supuesto, utilizar este modelo como apoyo en la toma de decisiones. Y bien, ¿cuáles serían entonces, con base a eso, los procedimientos para el desarrollo del modelo? En sí son 10 puntos que ustedes pueden apreciar en este diagrama que vamos a analizar uno por uno, que van desde el modelo epidemiológico que vamos a utilizar hasta la interpretación y la comunicación de los resultados en el último punto de este procedimiento. Analicemos entonces el primer punto, el modelo epidemiológico a utilizar y los objetivos del estudio. Para esto debemos definir el tipo de modelo epidemiológico. Ya vimos cuántos tipos de modelo, en qué podemos utilizarlos, con qué información podríamos analizar, evaluar. Es decir, vamos a definir primero cuál es el tipo de modelo epidemiológico adecuado para mi objetivo. Y es muy importante que ese objetivo esté muy bien definido en el estudio, ¿sí? Porque eso va a ser la pauta para que podamos identificar el tipo de modelo epidemiológico a utilizar y, por supuesto, las variables que este incluirá. Los objetivos del estudio van a influir en este modelo tanto en su escala, en los métodos a aplicar y en el nivel de precisión requerido. El objetivo va a definir estas características, por eso es muy importante tener claramente identificado nuestro objetivo del estudio. El punto 2 es la recolección de la información y de los datos necesarios para nuestro modelo epidemiológico. Para esto debemos basarnos en datos confiables y científicamente demostrables. Ya dijimos que en algunas ocasiones podemos recurrir a la opinión de expertos cuando no existen datos confiables, no existen datos y la variable requiere información cualitativa o cuantitativa para poder modelar epidemiológicamente estos escenarios.